todo lo que implica la iniciativa de reforma constitucional de la presidenta de México para castigar por oficio la extorsión tiene muchas implicaciones, particularmente para los empresarios que, como bien lo ha dicho Octavio de la Torre, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, con Canaco Servitur, lo venían solicitando desde hace muchos años. Bienvenido al programa, Octavio de la Torre, y cuéntenos, ¿qué esperan ustedes de esta que yo ya llamo la madre de todas las reformas? ¿Qué tal, Ivonne? ¿Cómo estás? Buenos días. Pues fíjate que la extorsión, bien lo dices tú, no nada más es un mecanismo que distorsiona los mercados, sino este fenómeno de la extorsión cobra vidas, encarece los productos, destruye la confianza. Por eso para nosotros era muy importante que se estableciera el vehículo para que se persiguiera de oficio. Fue algo que después del atentado en contra de Julio Almanza el 30 de julio del año pasado, con mayor ímpetu nuestra organización estuvo buscando y trabajando con los 32 gobernadores y gobernadores de las entidades federativas. En 5 de los 32 estados se logró reformar los códigos para que se persiguiera de oficio, pero también veíamos que no era suficiente porque se requería tener unidades especializadas para poder perseguir este delito. Hoy el anuncio de la presidenta, que hemos venido trabajando con su secretario de Seguridad Pública y en su momento con la secretaria de Seguridad Pública, ahora secretaria de Gobernación, pues lo vemos con muchísimo ánimo porque viene a propiciar las condiciones para que las víctimas pues no sigan sufriendo no nada más del delito, sino incluso en México al que denuncia este tipo de delito lo matan. Hay cifras que son alarmantes, que te hablan que la cifra negra de denuncias de este tipo de fenómenos rebasa el 96%, es decir, el 96% de la población que sufre estos delitos no se atreve a denunciar. Y Ujú. fíjense bien que este fenómeno de la extorsión, pues no nada más es la extorsión telefónica, sino hay otro tipo de Así extorsiones es. que también impactan las cadenas de valor, el secuestro, el derecho de paso, el derecho de piso, ¿no? El cobro de piso, el impuesto criminal. Entonces, todo este fenómeno de extorsión con el anuncio que da nuestra presidenta, pues es una respuesta franca, contundente y directa a una petición que pues nuestra organización ha venido solicitando desde hace años. ¿De qué tamaño son las empresas afectadas por este problema, Octavio de la Torre, presidente de Concanaco Servitur? Porque tenemos testimonios en voz baja de que también incluso a las grandes transnacionales les ha llegado el problema. Fíjate que hicimos un estudio a través de nuestra Comisión de Riesgos Familiares que arrojó que el 89% de las empresas afiliadas, de acuerdo con el estudio, con el margen de error que se tiene, reportan haber sido víctimas de extorsión, de cobro de piso, de derecho de paso, de cuotas de protección, de secuestro express o de extorsión telefónica, que son las modalidades que existen actualmente. Incluso, desafortunadamente, la extorsión en algunas comunidades ya se ha normalizado, ya forma parte del costo operativo, ¿no? Terriblemente, Eso, pero eso sucede. terrible, claro. Entonces, y el 78% de nuestros agremiados reportan, ¿no? Que en algunos productos pues ya hay una afectación directa de control criminal. En alguna parte de la cadena de valor, estamos hablando de proveeduría, distribución, control de precios, horarios de venta o incluso condiciones de operación. Es decir, que en algunas de las poblaciones ya el crimen actúa como proveedor, distribuidor o regulador de algunos sectores, especialmente, por ejemplo, en alimentos, en materiales de construcción, en bebidas, en transporte, en turismo. Entonces, esta acción que toma la presidenta, pues es una acción muy importante y muy valiente, ¿no? Y ahí nosotros vamos a seguir coordinándonos a efecto de que no nada más se apruebe lo antes posible, sino también con datos, con información, con lo que nosotros desde las poblaciones podamos aportar. Hoy en día, la realidad, Estibón, es que la mayoría de las víctimas no denuncian porque tienen miedo a las consecuencias que pueda tener. Obviamente, el que se persiga de oficio este delito que afecta a las comunidades,
es una decisión no nada más de justicia, sino es una decisión que reconoce la gravedad del problema y que así lo expresó nuestra presidenta y por eso respaldamos la medida, busca proteger la vida de quienes hoy están frente al crimen, porque son los que viven en las comunidades, que no tienen la capacidad económica de contratar seguridad privada, que no pueden contratar vicepresidentes de relaciones públicas, que no pueden sentarse en las mesas donde se toman las decisiones. Ellos son los que sufren más este tipo de delitos que están en las comunidades y que forman parte de las poblaciones. Estamos conversando con Octavio de la Torre, él es el presidente de Concanaco Servitur. Es muy importante que además de que todas las fuerzas parlamentarias respalden esta reforma, que salga por unanimidad, se conserve este espíritu, Octavio de la Torre, de la ley, que es que por oficio el Estado mexicano va a perseguir la denuncia y que por lo tanto no habrá necesidad de pruebas de las víctimas. Y en ese sentido preguntamos a Concanaco Servitur, que ha padecido el problema, ¿qué debe atenderse además de tener una buena ley? Porque no basta a veces con los ordenamientos. Tenemos excelentes marcos jurídicos, el problema es cómo se aplican, porque a veces Sí. no se tienen los insumos, las instituciones, el andamiaje institucional para poder hacerlo. Mira, hay acciones que ya dentro de la estrategia que presentó el secretario de Seguridad Pública, a quien también le reconocemos el esfuerzo y el que nos haya escuchado, como por ejemplo el fortalecimiento del 089, un espacio para denuncias anónimas de extorsión, el que se tomen medidas inmediatas en la cancelación de líneas telefónicas y de cuentas vinculadas con los extorsionadores. La creación de unidades especializadas es fundamental. O sea, tanto a nivel estatal como nacional, nosotros lo decíamos, no nos sirve, en el Estado de México y en Michoacán se hizo la reforma, pero no tenía la contundencia porque ¿de qué te sirve que se persiga de oficio si no hay quien lo haga? Y ahí se Exacto. requiere un trabajo de investigación. Aquí ya se habla de estas unidades especializadas, células de inteligencia en los estados afectados, también las acciones que se estén coordinando con la UIF y con pues las autoridades nacionales e internacionales, y esto pues nos lleva a que también se pueda identificar por región el impacto que se tiene de acuerdo a la vocación productiva de cada entidad federativa. O sea, en el diagnóstico que nosotros tenemos, pues se tienen identificados los giros comerciales y las cadenas logísticas que al día de hoy ya se encuentran afectadas, que también esto genera un efecto inflacionario, ¿eh? Porque esto encarece los productos, afecta a los empleos y vulnera la economía de millones. Y hay algo, Ivonne, no sé si todavía tenga tiempo de decirlo, Estamos por pero cerrar un minuto, sí. hay algo que con la designación de los cárteles como organizaciones terroristas también tiene un impacto directo en la economía nacional. O sea, esta designación de los cárteles va a tener un impacto en toda la cadena. Aquí el que agarra la vaca como el que la mata termina pecando. Es decir, aunque te obliguen a hacer este tipo de pagos, si apareces tú en esa lista negra, tú también vas a tener una sanción extraterritorial por el gobierno de Estados Unidos. Entonces, es importante que las empresas, los negocios, implementen mecanismos para que puedan disminuir esa posible afectación, porque sí tiene un impacto global la medida que está tomando Estados Unidos. Es muy importante que ahora los legisladores, Senado y Cámara de Diputados escuchen a cuerpos tan importantes como Concanaco Servitur, que conocen porque han padecido el fenómeno de la extorsión y que podrán compartir su experiencia. Gracias por hacerlo ahora con nosotros, Octavio de la Torre. Muchas gracias, Ivonne. Buen día para ustedes y seguimos